Hi, buenos días, saludos compañeros. Mi nombre es Juan Martínez de Paula, matrícula ED 6339. En estos momentos, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la generación de los rayos X. Tengo un fallito técnico cuando quiere deslizarse. Ya, por fin. ¿Qué son los rayos X? Eso es lo primero que debemos de saber antes de hablar cómo se genera. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde los 10 nanómetros hasta los 0,01 nanómetros, que todo va a ser igual que un nanómetro es igual a 10 milímetros, 10 a la menos 9. Cuando sea menor la longitud de onda de los rayos X, mayor es su energía y por lo tanto su poder de penetración es mayor. O sea, mientras más KB o más energía, más capacidad de penetración van a tener los rayos X. Los rayos. Como vemos acá en el espectro de ondas electromagnéticas, vemos que mientras más largas son sus ondas, menos capacidad de penetración tiene. Por eso tenemos que las ondas de televisión, la onda de microondas, las ondas telefónicas, son ondas que no emiten radiación, o sea, no son radiaciones ionizantes, porque no tienen la capacidad de penetración, son de ondas bastante largas. Pero ya cuando entramos a las radiaciones ultravioletas, radiaciones de rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ya ahí vemos que tienen una longitud de onda más corta, y a medida que más se acorta su longitud de onda, más capacidad de penetración tienen, o sea, ya ahí pasan a ser radiaciones ionizantes. Generación de los rayos X. ¿Cómo se generan esto? Vamos a tener varias partidas explicando a ver cómo se van a generar desde el punto anatómico y desde el punto ya macro a nivel del tubo de rayo X, ¿verdad? Dice que los rayos X se producen cuando un haz de electrones proyectil de alta energía es acelerado a través de un voltaje de miles de voltios. O sea, estamos hablando ahí de KB. Mientras más mientras más aumenta el KB, más energía, más acelerado será el electrón. Este choca con el blanco de tungsteno en el lado opuesto, que es el ánodo. Ahí entonces es donde van a sufrir un frenado brusco y se van a producir haces, fotones para producir el haz de rayo X. Los electrones proyectil interactúan con los electrones de órbita, los electrones orbitales o los núcleos del blanco por tres mecanismos diferentes que dan lugar a emisiones energéticas propiamente entonces diferentes también. Como vemos acá en la imagen, que cuando choca un electrón allá en el núcleo, pues sale otro con más capacidad en proyectil disparado hacia el blanco, lo que va a producir el fotón, el haz de uno de los haz de rayo X. Bueno, ya como vemos aquí a nivel macroscópico, vamos a decir a nivel del tubo de rayo X, el mecanismo que sucede acá es que cuando el alto voltaje
entra por el cátodo, por el filamento del cátodo, por el lado del cátodo, va a calentar o a sobrecalentar el filamento, lo que va a producir que ese calentamiento excesivo va a desprender los electrones de dicho filamento. Ahora bien, si a medida que se va aumentando el voltaje, esos electrones se van a desprender con mayor velocidad y van a ser atraídos por el ánodo, por el blanco del ánodo, que mayormente está hecho por un material resistente al calor. Entonces ahí van a sufrir lo que es una desaceleración brusca, lo que va a llevar entonces a producir el haz de rayos X útil. Cabe destacar que de todo ese calentamiento, de todos esos electrones que se desprenden, todo ese calor, solo es útil el 1%, el otro 99% se convierte en calor de todo ese proceso. Solo el 1% de ese calentamiento de esos electrones va a ser utilizado para la formación de los rayos X. Bien, ¿cómo se generan a nivel atómico? Se produce radiación característica cuando un electrón proyectil arranca uno de los electrones más internos del átomo, como podemos ver acá en esa imagen. De acuerdo por la fuerza de atracción, es arrancado uno de los electrones de la capa Q, o la capa K, dejando un vacío. Esto es característica de cada elemento blanco, ya sea el de tungsteno o el molibdeno. La transmisión de un electrón orbital de una capa externa a una interna va acompañada de la emisión de rayos X. Esto tiene una energía igual o diferente, igual a la diferencia de energía de un enlace, o sea, del enlace de electrones orbitales involucrados. Ahora bien, este proceso tiene varios tipos de interacción. Vamos a observar dos tipos de interacción, que es el del Bremsstrahlung. Bremsstrahlung es frenado, Strahlung es radiación, o sea, frenado de radiación en español. Acá vemos que los rayos X, debido a la desaceleración de los electrones en el ánodo, tienen una transferencia de energía cinética e interacción con los átomos del ánodo. Y ya en la parte 2, en la otra interacción, que es los rayos X característicos, dice acá que esto es un segundo proceso que ocurre cuando los electrones incidentes tienen la energía suficiente para sacar un electrón de la capa más interna, dejando un estado vacante. O sea, es como una capacidad de arrancar un electrón. Ahí es propiamente cuando se produce la ionización. Por ejemplo, en la capa K, al ser ocupado este hueco, se produce emisión de energía. Esta radiación son independientes del voltaje aplicado, pero dependen del material del cátodo. ¿Cómo funciona el tubo de rayos X? Sencillo. El tubo de rayos X es un convertidor de energía que transforma energía eléctrica en calor y en rayos X.
Solo el 1%, como mencioné anteriormente, de la energía entrada al tubo es convertida en rayo X. El otro 99% restante se transforma en calor. Por eso es que los componentes del tubo de rayo X, tanto el filamento como el blanco, el tungsteno, o sea, están fabricados por un elemento que es de alto número atómico para evitar su fundición por el calor. Por eso es que mayormente utilizamos el tungsteno, que tiene un número atómico sumamente alto, creo que es 74. El tubo de rayo X contiene dos elementos fundamentales, que son el ánodo y el cátodo. El ánodo, que es el componente donde se producen los rayos X, este debe disipar la temperatura lo más rápido posible. O sea, porque ahí es que chocan, toda esa calentura que se produce en el cátodo choca ya en el ánodo, en el blanco del ánodo, que está por el material de tungsteno, que por eso se hacen con ese material que es bien resistente al calor. Entonces ya el cátodo, la parte del cátodo, que es el componente cuya función es emitir termoiónicamente los electrones dirigidos hacia el ánodo. O sea, a medida que se calientan, entonces van dirigidos allá a presión, pero mientras más se eleva así mismo el voltaje, con más presión ellos salen. Como vemos acá en el tubo, ya en una visualización más exacta, vemos acá la parte del circuito por donde entra la energía del cátodo, el filamento, el cual es que se va a calentar, y de ahí entonces van a salir disparados los electrones y chocan allá con el ánodo, la parte del blanco, ¿está? Y por consiguiente se produce entonces el haz de rayo X. Cabe destacar que cuando chocan los electrones con el blanco del tungsteno, salen muchos electrones dispersos, muchos fotones dispersos, pero son consumidos por la ampolla. No logran salir directo, no logran salir hacia afuera. Solamente salen lo que llegan en dirección recta y salen por la ventana de cristal. Como vemos acá, una ilustración del paso de las corrientes y el mecanismo de acción. Como expliqué anteriormente, acá tenemos el alto voltaje que viene desde la consola. Ya cuando seleccionamos el KB, el miliamperaje, cabe destacar, ya que mencioné el miliamperaje solamente va a interferir en cuanto al número de electrones producidos en el filamento. O sea, mientras más miliamperaje, usted va a tener un número mayor de electrones, por ende un número mayor de fotones y un haz de rayo X más numeroso, más grande. A diferencia de cuando se le aumenta el alto voltaje, el KB, entonces usted va a tener, vamos a decir, la misma cantidad de fotones, pero con una velocidad mucho mayor, con un intervalo de ondas más corta, que es lo que va a darle la capacidad de tener más penetración, o sea, un poder mayor de penetración por la energía que tienen ese haz de rayo X.
¿Qué es la radiación ionizante? Bien, podemos decir que la radiación ionizante es un tipo de radiación de alta energía que tiene suficiente energía como para eliminar un electrón de un átomo o de una molécula. O sea, en síntesis, esa es la capacidad de arrancar un electrón de una molécula. Pues bien, decíamos que es la capacidad de arrancar un electrón de la órbita del núcleo, o sea, de una molécula. La radiación ionizante produce cambios químicos en las células y daña el ADN. Esto aumenta el riesgo de padecer de ciertas afecciones, tales como es el cáncer, una mutación genética. Los tipos de radiación, en cuanto a su penetración, tenemos acá que tenemos la radiación, los rayos alfa, los rayos beta, los gamma, rayos X y los rayos de neutrones. Los rayos alfa, que son los más inofensivos, vemos que no tienen capacidad ni siquiera de atravesar un papel. Estos son frenados hasta con un simple papel. Pero ya en cuanto a los rayos beta, estos sí poseen la capacidad de atravesar el papel, de atravesar el cuerpo humano, pero son frenados con el aluminio, los rayos beta. Ya en cuanto a los rayos gamma y a los rayos X, estos tienen mayor capacidad de penetración, o sea, más energía, tienen una onda más corta y por consiguiente entonces su capacidad de sobrepasar la barrera es mucho mayor. Vemos que son capaces de atravesar el papel, el objeto en realidad, o sea, el cuerpo humano, el aluminio, el plomo. Bueno, son frenados, el rayo X es frenado con el plomo, más el rayo gamma, como lo vemos en esta ilustración, el rayo gamma tiene la capacidad de penetrar, de atravesar el plomo, porque sus ondas son más cortas. En realidad, solo son detenidos por una pared gruesa de hormigón. Ahí sí puede darse su frenado. Gracias por su atención. Esto era todo en cuanto a la formación de los rayos X.